Muy bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas. Compartan los que nos están viendo por YouTube y los que están aquí en Zoom, pues bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio con este pequeño webinar, que son básicamente sugerencias finales del examen de promoción vertical 2024. Lo primero, maestros, esto ya lo comentamos, pero es necesario traerlo nuevamente a la discusión, a la información, para que nos quede claro cómo está estructurado el examen de la USICAM. En la misma guía que ya se publicó hace casi un mes, se nos especifica que el examen está estructurado en tres principales áreas de estudio. Un área corresponde a los aspectos normativos. Estamos hablando ahí de las leyes que fundamentan básicamente nuestro desempeño en nuestra función. Pero si nosotros leemos la guía, se enfoca mucho en aquellas bases legales de la nueva escuela mexicana. Y si nosotros empezamos a ver en la bibliografía oficial, pues hay documentos como la Ley General de Educación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo énfasis en el artículo 3º, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, esos aspectos normativos corresponden a esos documentos en general. Después tenemos la gestión escolar. La gestión escolar tiene básicamente que ver con el acompañamiento que van a dar supervisores y directivos a sus maestros, a sus directivos que tiene a cargo, para efectos de cumplir las metas de la nueva escuela mexicana. Y en el área 3 tenemos la relación de la escuela con la familia, la comunidad y otras instituciones. Son las tres grandes áreas en las que está dividida esa prueba USICAM. Entonces, esa es la estructura. Nosotros en nuestro entrenamiento dividimos los temas de esa manera. Muchos de los temas que vimos durante el acompañamiento coincidieron con la bibliografía oficial. Y aquellos nuevos temas, nuevos contenidos, ya se les compartió en el enlace Mega los resúmenes, como los resúmenes con el estilo que hemos estado utilizando, que es a través de láminas de este tipo, con las ideas esenciales, con las preguntas esenciales, siguiendo la taxonomía, conocer, comprender y aplicar, dando ahí algunos ejemplos prácticos de cada documento que propone la USICAM para efectos de la bibliografía oficial. La buena noticia, considero, después de hacer un análisis, pues es de que la mayoría de los temas ya los vimos, ya los aplicamos. Los simuladores que se les compartieron tienen bastantes reactivos que corresponden a casi todos los temas. Y el último simulador que se les compartió en la Masterclass, pues ya contiene todas las preguntas que corresponden a esos nuevos documentos. Entonces, por ese lado, considero que ya llevamos ganado una buena parte, avanzamos un buen terreno, pues. Ahora, lo que yo quiero, maestros, que de alguna manera ustedes complementen el proceso de estudio que ya traen, tanto los que están aquí en Zoom como los que nos van a ver en YouTube o nos están viendo en YouTube, tenemos que incluir o tenemos que de alguna manera todo eso que ya hemos analizado, comprendido, revisado, estudiado, que ustedes lo engloben o lo encapsulen o como que lo metan a una caja y que esa caja se llame Plan de Estudios 2022 o que esa caja se llame Nueva Escuela Mexicana. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, tenemos que entender que nuestras decisiones, que nuestro proceso de estudio, que los documentos normativos analizados, que todo el proceso de estudio apunta a hacer realidad los ideales de la nueva escuela mexicana a través principalmente del Plan de Estudios 2022. Dentro de ese documento, pues hay una diversidad de contenidos, temas, áreas de estudio también, pero que básicamente cuando las vamos analizando, nos damos cuenta que todos los documentos filosóficos, éticos y legales, etcétera, etcétera,
se van haciendo realidad en los campos formativos, en los ejes articuladores, en el programa analítico, en el diagnóstico integral comunitario, en el derecho humano a la educación, en los contenidos del programa sintético, en las especificidades de los campos formativos, en cómo nosotros nos desempeñamos en el plano didáctico, en el plano ya de la planeación didáctica, en cómo evaluamos de manera formativa, en la importancia que tiene la retroalimentación, la vinculación que hacemos de la comunidad con la escuela. Todo eso, maestros, que estudiamos de los distintos documentos, incluido el liderazgo, las tareas académicas de los directivos, todo eso, maestros, queda ya encapsulado en el Plan de Estudio 2022. Si yo le encuentro sentido al Plan de Estudio 2022, yo estaré de alguna manera trazando la dirección a la que apunta toda la educación, toda mi función, todas mis decisiones. Recuerden que hay palabras claves que estuvimos remarcando, remarcando, remarcando. Son 4 palabras claves: inclusión, equidad, interculturalidad, excelencia. Son las 4 palabras. Hacia allá apuntamos y dijimos, estos 4 conceptos no son temas o contenidos o conceptos, son el pilar, sobre todo la inclusión, el pilar fundamental en el que se sostiene esta nueva escuela mexicana. Yo les decía en los ejemplos, cuando explicábamos los temas, les decía, si yo, director, llevo al consejo técnico el tema de inclusión, no lo voy a llevar como un tema más. Inclusión significa esto, características de la inclusión, es decir, no voy a exponer de manera tradicional el concepto. Lo que tenemos que hacer, les comentaba yo, es, bueno, preguntarnos. Acuérdense, en la nueva escuela mexicana la pedagogía es la pedagogía de la pregunta, no de las respuestas. Antes nos daban respuestas que no necesitamos o que habían preguntas que no hicimos y ya nos dieron las respuestas. Acá no. Acá se trata de dialogar, reflexionar, analizar de manera crítica todo el entorno de la nueva escuela mexicana, incluido, por supuesto, los contenidos del plan de estudio. Entonces, si yo llevo el tema inclusión a un consejo técnico escolar, primero planteo una pregunta que me permita diagnosticar desde nuestra función docente, lanzamos la pregunta: ¿estamos diseñando clases inclusivas en el plano didáctico? ¿Estamos aplicando estrategias inclusivas en las metodologías sociocríticas que desarrollamos en los proyectos? Ese tipo de preguntas son las que debemos llevar a los consejos técnicos escolares, preguntas sociocríticas que nos lleven a la reflexión, que se vincule con nuestra realidad, etcétera, etcétera. Entonces, estas 4 palabras claves son funcionales en estos procesos USICAM y en su desempeño como directivos o futuros directivos. Así que son vitales estos 4 conceptos. Yo insistí en que ustedes, pues de alguna manera, indagaran o profundizaran un poco más acerca de estos 4 conceptos. Pero bueno, traducido todo más. Si yo tuviera que decirles, a ver, ¿cómo sintetizamos ese plan de estudio? Entonces, si yo tuviera que sintetizarlo, maestros, sería con estas 5 ideas clave que espero se apropien ustedes para que puedan tener dirección hacia, hacia las respuestas correctas, ¿ok? Bien, entonces tenemos, maestros y maestras, esta primera idea esencial del Plan de Estudio 2022. Esta primera idea esencial, maestros, tiene que ver con que la educación que se promueve La educación que se promueve en el Plan de Estudios 2022 en la nueva escuela mexicana tiene que ver con una educación inclusiva y con una atención a la diversidad. Insistimos mucho en esto, si lo recuerdan, porque es así. El Plan de Estudios 2022 pone un fuerte énfasis en la inclusión, la atención a la diversidad, buscando garantizar que nuestro sistema educativo sea accesible, el principio de accesibilidad,
que sea relevante para todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural, social o lingüístico. Recuerden que la nueva escuela mexicana se fundamenta o cree que históricamente estos grupos sociales, es decir, aquellos que eran vulnerables por su cultura, por su nivel social o por su lengua, históricamente han estado oprimidos. Y por eso en la nueva escuela mexicana se trata de rescatar, de promover una igualdad, una inclusión, una equidad en la escuela. Entonces, la educación apunta a ese tipo de paradigma. Este enfoque se centra en respetar y valorar las diferencias individuales como un activo educativo. Esa es la primera gran idea esencial, maestros. Una educación inclusiva con atención a la diversidad. ¿En la vida real esto ya ocurre? Yo sé que sí, que en muchas escuelas incluso ni era necesario que nos los remacharan, pero en algunas instituciones no, porque a lo mejor había una marcada diferencia entre grupos al interior de las instituciones. Ahora, para efectos de la prueba USICAM, esto me debe quedar súper claro. En una de las recomendaciones que les di, recuerden, les dije, nosotros vamos a pensar, a anclar en nuestro inconsciente que este plan de estudios funciona, que todos aquellas normativas que se nos pidieron estudiar funcionan en nuestra escuela, para que de esta manera no me cause conflicto cuando yo haga la lectura de los reactivos, porque como ya les dije también, los reactivos son diseñados tomando en cuenta un contexto nacional. Entonces te vas a encontrar reactivos que no aplican a tu contexto, que no aplican incluso según tú a tu función, a lo que te corresponde. Te van a mencionar recursos didácticos o de gestión escolar que nunca has utilizado. Y tú vas a decir, ¿esto dónde se usa si en mi escuela apuradamente hay electricidad? Bueno, la idea de que no llegues a ese conflicto es que tú desde hace semanas anclaras en tu mente que todo funciona. Porque recuerden, los que nos están viendo por primera vez o los que vienen de otros grupos donde compartí también el enlace Zoom, recuerden, uno de los errores que consideran los elaboradores reactivos es precisamente la cuestión emocional. Saben que si redactan algo que no corresponde a usos y costumbres, que choca con lo que normalmente, por experiencia, el directivo, el futuro directivo, pues se ha desempeñado, cuando hay ese choque, una de dos, o ya escuchó esta sugerencia y lo aborda de forma tranquila, o empieza a enojarse con el reactivo o empieza a decir, no, esto está mal hecho, estas respuestas que no tienen nada que ver con mi función, no tiene nada que ver con el simulador que compré, no tiene nada que ver con lo que vi en el Face, tenía razón mi comadre, esto ya está arreglado, listo. Cuando llegamos a ese punto crítico de que no me estoy responsabilizando de mi proceso de estudio, pues básicamente el resto, maestros, va a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, esa parte mental es fundamental para que podamos abordar cada reactivo como debe ser, de forma profesional. Y una primera idea esencial que debemos tener presente siempre es que la educación, el plan de estudios nuevos y todos los documentos normativos que hemos estudiado apuntan a una educación inclusiva que atiende a la diversidad sin importar condición social, cultural, lingüística e incluso, esto también es importante, atención a las poblaciones migrantes, que en la actualidad en muchas regiones del país, pues existen estos casos o estas situaciones, ¿ok? Recuerden el lema de nuestro señor presidente, primero los pobres, traducido a la educación, pues primero a aquellos que estén en riesgo de reprobar, aquellos que están aislados, aquellos que los discriminan, aquellos que tienen temas tal vez de desigualdad económica, aquellos que tienen situaciones familiares que no les permiten avanzar. O sea, primero, esos son prioridad, pues. Entonces nosotros
De alguna manera, debemos identificar todo eso y empezar a trabajar sobre ello. Bueno, esa es la primera idea esencial, maestros, de este plan 2022. Después, tenemos. Después tenemos, maestros y maestras, esta segunda idea esencial, que, que si tú buscas en el Face revalorización del magisterio, te vas a encontrar puras quejas, que no te aumentan el sueldo, que te quejas. Y está bien, vale quejarse. Pero para la nueva escuela mexicana, y acuérdense, esto también lo comentamos, y para el plan de estudio 2022, este término es esencial, porque la visión de ellos respecto a la revalorización del magisterio tiene que ver con revalorizar tu profesión docente, directiva, reconociendo y fortaleciendo el papel de los maestros como agentes clave en la implementación del currículo. Ahí te va. Para la nueva escuela mexicana, tú eres un agente de transformación esencial. Confía plenamente en tu conocimiento, en tu experiencia, en tu forma de conducirte desde tu función directiva y docente. Tan es así que revaloriza tu función dándote un concepto llamado autonomía profesional y curricular. Es decir, dicen, los expertos son ustedes, los que van a diseñar el programa analítico son ustedes, los que van a hacer un diagnóstico de su escuela son ustedes, los que van a vincular a la comunidad con el currículo vigente son ustedes, los que van a evaluar de manera formativa son ustedes, los que van a diseñar proyectos que van a transformar el entorno son ustedes. Eso, maestros, es lo que para ellos significa la revalorización del magisterio. Es decir, te están dando la oportunidad histórica de que intervengas directamente en esta transformación educativa. Que no lo estemos interpretando de esa manera, eso ya es otra cosa, maestro. ¿Ok? Pero yo te estoy dando esta interpretación para que cuando un reactivo, para que cuando un caso apunte a esta idea, maestros, tú ya lo tengas claro. Revalorizar la función docente directiva significa darme esa autonomía para que yo intervenga de manera directa en la transformación de la educación del contexto de mis alumnos, de asegurarme que haya inclusión, equidad, excelencia, interculturalidad. Es decir, ya no están diciendo, mira, esta es la receta, aplícala. No, estas son las orientaciones, diseña tu receta en colaboración con tu colectivo. Eso es la revalorización del magisterio, maestros, para este plan de estudios. ¿Esto qué incluye? Que va a mejorar tu formación a partir de ofertas académicas, de talleres, cursos que nos da formación continua estatal, a partir de proporcionarte autonomía curricular y a partir de promover tu desarrollo profesional continuo. ¿Adivina dónde? En los consejos técnicos escolares, en las actividades que diseñaste en tu programa escolar de mejora continua, en los talleres intensivos que hay en enero, que va a haber en julio, y que también al inicio del ciclo escolar hay una fase intensiva del CT, donde se aprovecha a fortalecer los perfiles profesionales de docentes y directivos. A eso se refiere, maestros. Cuando nosotros decimos es que la SEP no me entrena, es que no hemos leído entre líneas o no hemos leído el documento. La forma de entrenarte o de capacitarte es en los consejos técnicos escolares, dándote orientaciones generales que después tú debes contextualizar, tal y como se hizo en el programa analítico y tal y como hacen los maestros ya en el aula con sus proyectos. Entonces, es una arista, pues, que hay que seguir, maestros, y que muchos no hemos comprendido porque seguramente tenemos anclado los paradigmas anteriores y es totalmente normal. Recuerden que estamos en plena transición, maestros, y que cada día debemos aprender algo nuevo. Entonces, cuando se habla de revalorización del magisterio en el plan 2022, se refiere a esto, maestros. Y nosotros, en la realidad de nuestra función, nuestra futura función, debemos asumirla de esta manera. Si no, nos vamos a llevar muchas frustraciones,
muchos corajes innecesarios y muchas quejas también innecesarias. Entonces, eso es en la realidad. Para la prueba USICAM, con más razón. Es decir, si yo tengo claro esto, no va a haber detalles de interpretación ni detalles de enojarme con el reactivo porque me están diciendo que yo voy a hacer esto. Ahí está, maestros. El plan de estudios lo deja muy claro. Bueno, esa es la segunda idea esencial. Ya tenemos la primera, inclusión con atención a la diversidad. Segunda, revalorización del magisterio, autonomía curricular, profesional, promover mi desarrollo profesional continuo en espacios de formación eh, que nos brinda la misma escuela y con mis compañeros y con la guía de mi directivo. Eso es lo que se refiere a esta revalorización. Vamos con el tercero, tercera idea esencial. Y fíjate que muchas de estas ideas, bueno, de las ideas que te estoy compartiendo, coinciden con lo que actualmente estamos haciendo. Este es su fundamento. Cuando nos preguntemos, oye, ¿por qué hay que hacer proyectos interdisciplinarios? ¿Por qué deben convivir los campos formativos? ¿Por qué los ejes articuladores a fuerza hay que meterlos? Bueno, porque una tercera idea esencial del Plan de Estudio 2022 es el currículo integrador y flexible. Es decir, el plan introduce un currículo nacional. ¿Cuál es? El programa sintético. Es flexible. Acuérdense, es flexible. Intervenimos directamente con él, lo analizamos, lo contextualizamos, pero también es integrador. ¿Por qué? Porque está agrupado en campos formativos. Ok, eso también ya lo sabemos. Está diseñado este currículo Plan 2022 para adaptarse a las realidades y contextos locales. Por eso no podemos comprar un programa analítico, que incluso en Facebook los venden como plan analítico. Es un programa analítico, ¿ok? Diseñado por nosotros de manera colaborativa. Yo digo siempre en los entrenamientos que tenemos respecto a los programas analíticos, como tengan el programa analítico está correcto, siempre y cuando hayas atendido las directrices mínimas que nos piden los documentos de la nueva escuela mexicana para diseñar un programa analítico. Siempre y cuando lo hayan construido de manera colaborativa. Siempre y cuando hayan atendido el contexto inmediato del alumno, el contexto local. Siempre y cuando hayan seguido esos pasos como lo tengan y en el formato que lo tengan, es correcto. ¿Ok? Porque es un traje a la medida para sus alumnos, los de ustedes, los de su escuela. Podemos tal vez comprar o bajar o que nos compartieron por ahí para adaptarlo, para tenerlo como referencia, nada más, pero tenemos que darle el toque personal. Por eso es flexible, por eso es integrador. Promueve un enfoque interdisciplinario. Claro que sí. Se nos ha sugerido que las disciplinas que están agrupadas en campo formativo, de cuando en cuando y dependiendo del contexto, los recursos, el problema a abordar y la metodología a emplear, pues puedan convivir varias disciplinas en un solo proyecto. Esto también ya es una realidad. Fomenta el desarrollo de habilidades críticas y creativas. Recuerden que al alumno hay que empoderarlo. Ya no más un alumno pasivo. Ya no más un alumno que solo copia con la cabeza agachada, obedece fielmente a lo que les debe decir. Hablando en lo académico, porque en lo conductual, pues sabemos que en educación secundaria, por ejemplo, en la adolescencia, pues hay ciertos elementos que por biológicamente los alumnos a esa edad, pues tienen otras perspectivas, presentan diversas conductas, etcétera, etcétera. Pero para efectos de lo académico, debemos desarrollar habilidades críticas en ellos, habilidades creativas, así también como la aplicación práctica del conocimiento. Esto que estoy aprendiendo en la escuela, ¿para qué me sirve? ¿Dónde lo puedo aplicar inmediatamente? ¿Cómo puedo transformar mi contexto a partir de este conocimiento que se me proporcionó en la escuela? A eso se refiere, ¿ok? Entonces, esto ya es una realidad. Si ya has estado trabajando con tu programa sintético, ya pasaste el programa sintético al programa analítico, ya hiciste tu diagnóstico, estás en el plano didáctico, en la evaluación formativa, bueno, quiere decir que ya comprendiste este currículo 2022 y que ya estás en esa transición. Bien,
Tercera idea esencial, maestros. Acuérdense, hay por ahí en varios documentos que dice, bueno, la comunidad es el centro de los procesos pedagógicos. Es un elemento esencial para la pedagogía de este plan 2022, la comunidad. Por eso la cuarta idea esencial es la participación comunitaria y la participación de las familias. En esta idea se enfatiza la importancia de la participación activa de las familias y la comunidad en el proceso educativo. Esto incluye involucrar a los padres y otros actores comunitarios en el desarrollo curricular y las actividades escolares, reforzando la conexión entre la escuela y su entorno. Esto, maestros, es esencial en esta nueva escuela mexicana, en este modelo 2022. Ya lo hacíamos, involucrar a las familias, por supuesto que ya lo hacíamos. Em, Aquí la novedad, llamémoslo así, es que si yo diseño una clase, la diseño vinculando la comunidad con el currículo. La situación, problema que acontece en la escuela, en el aula, en la comunidad, con el contenido de los programas sintéticos. Esa es, digamos, la novedad. También la otra novedad puede ser que no solo el conocimiento gestado en libros, artículos, revistas, tienen validez o deben tener validez. También los saberes comunitarios se suman a esos conocimientos ya gestionados. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera el alumno o la comunidad en sí pueda revalorizar su cultura, pueda fortalecer su identidad, pueda contextualizar los aprendizajes, pueda mejorar su entorno, pueda de alguna manera ser sujeto de una pedagogía, maestros y maestras, una pedagogía mexicana, una pedagogía de la región, una pedagogía de la liberación, llamémoslo así. Entonces la comunidad es esencial y es por eso que es la cuarta idea que debemos rescatar de manera general de este plan de estudios 2022. Debe haber una conexión muy marcada entre la escuela y la comunidad. Acuérdense también que la nueva escuela mexicana o el modelo 2022 trata de seguir el lema de educar para transformar, o también como decía Paulo Freire, una educación que nos enseña a pensar, no a obedecer, una educación que cuestione, que mire críticamente lo que está pasando en su entorno y a partir de ahí proponga, gestione información, investigue, diseñe, proponga pues soluciones contextualizadas a partir de lo que se analiza en la escuela. Por eso la importancia del diálogo que debe existir en casi todas las estrategias didácticas que debemos implementar en el aula. Bien, vamos con la última, maestros y maestras. Tiene que ver con la evaluación formativa. Este plan promueve el uso de la evaluación formativa como una herramienta para mejorar el aprendizaje, pero también para mejorar la enseñanza. Supone una evaluación continua que apoye el desarrollo del estudiante y proporcione retroalimentación regular, en lugar de centrarse únicamente en evaluaciones sumativas de alto impacto. Pero ojo, maestros, porque a veces podemos confundir, no podemos irnos al extremo. Por ahí se decía, bueno, entonces ya los exámenes desaparecen. No desaparecen. Es una herramienta más para evaluar algún aspecto cognitivo de los estudiantes. Lo que sí puede cambiar en un examen es el nivel taxonómico con el que vamos a diseñar esos reactivos. ¿Ok? Pueden ser nivel 2 o 3 para poder evaluar la comprensión y la aplicación de ese conocimiento. Pero pues también se sugieren muchas herramientas como la rúbrica, la escala estimativa, las listas de cotejos socioformativas, los portafolios de evidencias y técnicas de evaluación que compartimos también en la formación. Acuérdense, les dimos algunas técnicas que implican ¿qué, maestros? La palabra mágica en esta evaluación, esta forma de evaluación, la metacognición, la reflexión, el diálogo.
Recuerden que evaluar de manera formativa en la nueva escuela mexicana no se limita a el número de trabajos que me entregaron, corresponden a cierto puntaje, más el examen, ahí tienes tu calificación. Si esa sigue siendo la motivación del alumno, no estamos evaluando de manera formativa. La principal motivación del alumno tiene que ser aprender, ver la riqueza que hay en el proceso, la riqueza en cuanto a aprendizajes y experiencias. También lo que el alumno interpreta, las experiencias que vive durante el proceso. Aquí la evaluación es de alguna manera dialógica y también implementar esto de la escucha activa, porque seguramente ellos expresarán cómo se sienten durante un proyecto, durante una actividad de aprendizaje que nosotros propongamos. Entonces, vamos en camino a, necesitamos también que nuestras autoridades oficiales quiten ya de una vez esas escalas, porque de lo contrario no es compatible, porque la motivación también de los padres de familia es ver dieces, nueves, y no ver 5 o 6. ¿Ok? Esa no es una motivación para ellos. Para ellos la motivación sigue siendo la calificación. Eso se permea en los estudiantes y pues también el maestro cuando le exige el directivo o la parte oficial o el mismo sistema que debe entregar calificaciones a tiempo, que no debe reprobar, etcétera, etcétera, pues ahí viene el estrés o la confusión. Entonces, empecemos a dar algunos pasos sólidos hacia este paradigma de la evaluación formativa. Sigamos indagando en el libro Sin Recetas para la maestra y el maestro en el apartado de evaluación, porque ahí vienen elementos muy valiosos. Esta es la quinta idea esencial, maestros, de este plan de estudios. Entonces, si yo tuviera que resumir, acuérdense, es una educación inclusiva que atiende la diversidad. Revalorización del magisterio a partir de la autonomía profesional y curricular y a partir de seguir promoviendo ese desarrollo profesional. Un currículo integrador y flexible, todo lo que hicimos en el diseño del programa analítico, maestro. Análisis de nuestro contexto, el contexto socioeducativo, la vinculación de los contenidos del programa sintético con la realidad, el diseño de nuestro programa analítico, las orientaciones didácticas, las sugerencias de evaluación formativa, el plano didáctico. Ese es el currículo integrador flexible. Está ocurriendo ya. Participación comunitaria y familiar, ya nos quedó claro la importancia de el entorno inmediato del alumno y la participación que deben tener no solo las familias, sino líderes comunitarios de la región o de la comunidad, de la ciudad, del barrio, del estado. Evaluación formativa, acuérdense, ir migrando esas viejas prácticas de fiscalizar a través de la evaluación y migrarlas hacia aprende dialogando, aprende experimentando, aprende transformando, evalúa, reflexiona, haz metacognición de tu desempeño para que continúes mejorando, ¿ok? Entonces, esas son las 5 ideas esenciales de nuestro programa de estudio 2022. Bien, vamos entonces, maestros, a compartir, a complementar, porque ya en la masterclass se les dio todo, maestros. Si yo tuviera que decirles qué puedo hacer el viernes, repasen la masterclass con las 6 estrategias VIP, más las sugerencias antes, durante y al final del examen. Analicen cómo están diseñados los reactivos, escuchen las sugerencias, cómo piensa el elaborador de reactivos para distraerte, todos los tips que les di, incluso de alimentación y todo eso. Bueno, todo eso hay que repasarlo. Más, si tuvieran el tiempo, hagan el repaso de los simuladores, hagan el repaso de algunos resúmenes, los resúmenes que están ya en la carpeta de esta bibliografía oficial. Céntrense mucho en el plan de estudios, en lo de las leyes, en el acompañamiento que debe dar el directivo en la gestión escolar, en eso céntrense, ¿ok? Pero bueno, vamos a complementar todo eso recordándoles nuevamente, para los que tomaron nuestro entrenamiento, les dije, esta lámina es esencial. Si yo tuviera que decirles eh, qué es lo que me debo casi que tatuar, es esta lámina, ¿ok? Porque de aquí parten todas las estrategias VIP y las demás sugerencias que se les dio. Porque en un reactivo, maestros, recuerden, a pesar de que hay 4 tipos de reactivos, de pregunta directa, de ordenamiento, de completamiento y de relación, a pesar de eso, siguen la misma estructura lógica.
nos brindan una base del reactivo donde hay una condición, la narrativa de un contexto, de un caso. Hay una acción que nos solicitan y que debo identificar porque esa es la clave para elegir la respuesta. Y hay una delimitación. ¿Qué documento normativo, con qué documento normativo se fundamenta esa acción que me solicitan? Y a partir de ahí ir directamente a la respuesta. Entonces yo debo conocer esto, identificar en un reactivo estos tres elementos. ¿Para qué? Para que me facilite. Número uno, que sepa yo exactamente qué es lo que me están pidiendo y no esté dándole vueltas, leyendo, releyendo hasta que quede yo comprendido. A veces nos dicen subraya las palabras claves la base del activo. Sí, está bien, pero no hay como comprender el contexto, saber qué me están solicitando con fundamento en qué documento normativo. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo. Para los que ya dominan esto, pues es un ejemplo más. Para los que nos están viendo por primera vez o vienen de otros grupos, el ejemplo de estos tres elementos de la base de un reactivo está aquí en colores. Un director de una escuela urbana nota que el rendimiento académico de los estudiantes que vienen de familias de bajo nivel socioeconómico es consistentemente más bajo que el de sus compañeros. Es decir, este es un caso normal, real, que puede suceder en una escuela. Entonces te solicitan una acción. Ya te narraron la condición, el contexto, el caso. Ahora te piden que determines la estrategia más efectiva que tú como director deberías implementar para abordar las desigualdades educativas. Esa es la acción. La delimitación con base en las políticas de equidad educativa y de inclusión social del Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. Listo. Si yo en mi mente, o sea, yo te lo estoy ejemplificando con colores, fácil, pero ya sabiendo, ya conociendo esta estructura, tú lo que tienes que hacer es relacionar esos colores con lo que vayas leyendo en cada reactivo de pregunta directa. Identifico la condición, identifico la acción e identifico la delimitación. Entonces, sabiendo esto, maestros, yo voy directo a buscar elementos que me permitan identificar aquello que puede ser un distractor y aquello que puede ser una respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí el reactivo. El mismo reactivo, un director de una escuela urbana nota que el rendimiento académico de los estudiantes que vienen de familias de bajo nivel socioeconómico es consistentemente más bajo que el de sus compañeros. ¿Cuál estrategia es más efectiva para que el director implemente y pueda abordar las desigualdades educativas con base en el Plan de Estudio 2022? Entonces tenemos tres respuestas. Aumentar la carga de tareas para los estudiantes de bajo rendimiento para estimular su compromiso y mejorar sus habilidades académicas con ayuda de sus familias. B, implementar un programa de tutoría entre pares donde los estudiantes de alto rendimiento ayuden a sus compañeros que enfrentan desafíos a través del diálogo reflexivo. C, establecer un sistema de evaluación basado en exámenes estandarizados para garantizar que todos los estudiantes sean evaluados de manera uniforme, con base en el principio de igualdad y equidad. Entonces, maestros, ¿qué elemento intenta distraerme? ¿Qué elementos no coinciden con la condición, con la acción solicitada y con el documento oficial que me piden? Contesten ahí en el chat, por favor, tanto en el chat de aquí de Zoom como pues como en YouTube, en caso de que haya gente por ahí, pueden contestar. Muy bien. Ok, aquí en Zoom. Ah, pues es que aquí en Zoom están bien entrenados, muy bien entrenados. Ok, tenemos mayoría, mayoría, mayoría. Muy bien. Perfecto. Ok, aquí hasta nos ponen cuál es el distractor. Muy bien. Entonces, maestros y maestras,
por votación unánime, nos dicen aquí los compañeros que la respuesta correcta es, permítame tantito, voy a irme para atrás, un redoble, otro redoble, ya de manera unánime, aquí en Zoom, aquí también en YouTube, dos compañeros contestaron. La respuesta correcta, maestros, efectivamente es el inciso B. Y les echamos mucho confeti, por supuesto. ¿Ok? Mucho confeti. Muy bien, maestros y maestras. Pues efectivamente es el inciso B, la respuesta correcta. Fíjense que el director detecta un rendimiento bajo. ¿Ok? Un rendimiento que no corresponde pues a una escuela inclusiva. ¿Cómo es posible que los de nivel socioeconómico manifiesten que hay un rendimiento bajo? O sea, hay una relación directa. Como el maestro, el directivo sabe que eso no es precisamente a donde apunta el plan de estudio 2022 y en la primera idea esencial, que es inclusión y atención a la diversidad, pues tiene que identificar una estrategia, tiene que proponer una estrategia que le permita abordar esta situación con base en el plan de estudios, no con base en lo que a él se le ocurra. Entonces, si él aumenta la carga de tareas para ese grupo de estudiantes, lo que está haciendo el directivo es excluirlos. Es como decir, a ver, ustedes están focalizados, ahí les va más tarea. Medio quieren engañarme diciéndome para que puedan comprometerse, para que mejoren sus habilidades con ayuda de las familias. ¿Ok? Pero ya la regó, digámoslo así, con esa primera parte de la respuesta. Ustedes visualicen esa acción. Por eso uno de los consejos que les di es, ustedes métanse en el papel como si fueran ese director. Entonces, como yo ya tengo elementos, porque así lo vimos en el entrenamiento, de cómo debe comportarse o desempeñarse un directivo del siglo XXI, ustedes imagínense, de forma tradicional, yo le puedo sugerir al maestro, a ver, maestro, aumentale tareas a esos niños. Iba a decir chamacos, porque luego así les decimos, esos niños, aumentale tareas para que se comprometan, porque seguro están flojeando un poco, ¿no? Entonces, desde ahí, ese no es un directivo del siglo XXI, mucho menos en el marco de la nueva escuela mexicana. Ahora, en el inciso C, fíjense, hace un ratito les dije, las pruebas estandarizadas, los exámenes no se eliminan porque la misma NEM nos las sugiere. Entonces, pudiera yo atender eso cuando me dicen establecer un sistema de evaluación basado en exámenes estandarizados. Ok, pero para este caso en específico, lo que yo no quiero es que los niños perciban que, mira, es que tus compañeros están acá, tú tienes que alinearte acá, tienes que ir a la par, tienes que integrar, un enfoque integrador. El enfoque es de inclusión, no de integración. Entonces, una prueba estandarizada, disfrazada del principio de igualdad y equidad, definitivamente no cabe, maestros, ¿ok? No cabe. Para este caso no cabe. A lo mejor para otros sí, pero para este no. Entonces, con una prueba estandarizada yo no puedo promover la inclusión. Más bien estoy estandarizando, estandarizando, que es una palabra tan criticada en el libro Sin Recetas para la maestra y el maestro, al modelo 2017. Es otro paradigma. Sí, y en cambio, el inciso B dice implementar, como decían por ahí en el chat, es un verbo operativo pertinente para un directivo, implementar. Establecer y aumentar no son verbos tan representativos para un directivo del siglo XXI. Implementar sí lo es. Un programa de tutoría entre pares, excelente. Entre pares, ¿ok? Inclusión, donde los estudiantes de alto rendimiento ayuden. Fíjense bien, ayuden, no de alto rendimiento por acá, los otros por allá, no, que ayuden a sus compañeros a enfrentar esos desafíos. Aquellos que tienen esos desafíos, bueno, vamos a ayudar, vamos a apoyar a los compañeros y lo vamos a hacer a través de un diálogo reflexivo que, como les dije recién en las ideas esenciales, es un elemento que debemos considerar en casi todas las estrategias didácticas en esta nueva escuela mexicana. ¿Ok?
Entonces, bien, bien jugado, maestros, bien jugado. Vamos a un siguiente reactivo. Vamos a un siguiente reactivo. Vean la importancia de identificar los tres elementos de la base de un reactivo. El contexto, la acción y la delimitación. Fíjense bien, aquí tenemos otro. Durante una reunión de planeación, el equipo docente de una escuela secundaria discute cómo integrar efectivamente la educación intercultural en su currículo, con el fin de promover la igualdad y el respeto por la diversidad entre los estudiantes. Identifique la acción que los docentes deberían tomar para desarrollar competencias interculturales críticas en los estudiantes, con base en las directrices sobre interculturalidad y pensamiento crítico del Plan de Estudios 2022. ¿Ok? Ahí tenemos entonces una condición, que es el contexto. ¿Ok? Básicamente tienen que integrar de manera efectiva a los docentes la educación intercultural en el currículo. ¿Ok? Entonces tenemos tres posibles respuestas. Fomentar que los estudiantes participen en debates sobre temas culturales utilizando información de fuentes en línea, sitios web, para garantizar la actualidad del contenido. Promover las discusiones en clase acerca de las diferencias culturales visibles para analizar las posibles tensiones que se generan y centrarse en soluciones que provoquen la cohesión del grupo. E inciso C, organizar talleres donde los estudiantes presenten investigaciones sobre sus propias culturas y discutan cómo éstas influyen en sus perspectivas y sus relaciones interpersonales. ¿Respuesta correcta, maestros? Ahí en el chat. Ok. Tenemos unanimidad también. No, pues es que están súper bien entrenadas. Muy bien, muy bien. Muy bien, maestros. Aquí en Zoom también hay unanimidad. Perfecto. Pues entonces, maestros y maestras, la respuesta correcta por unanimidad efectivamente es el inciso, el inciso C. ¿Ok? Muy bien, maestros y maestras. Bien contestado, bien jugado. Muchas felicidades. Efectivamente, compañeros y compañeras, el inciso C es la respuesta más pertinente a este caso. Fíjense bien, fomentar es un verbo operativo bueno, cabe. Vamos a ver el resto, que los estudiantes participen en debates sobre temas culturales, me parece bien. Hay diálogo, en un debate hay diálogo reflexivo, eso es por default. Pero luego dice, utilizando información de fuentes en línea, sitios web. No menciona algún complemento, no considera el contexto. ¿Y para qué? Pues para garantizar la actualidad del contenido. Eso no corresponde a la acción solicitada. ¿Ok? Tal vez lo primero sí. Fomentar corresponde dar respuesta tal vez a la delimitación, los debates. Dar respuesta tal vez a la acción solicitada, una acción docente. Pero el resto de las respuestas no es como decirle a los alumnos, bueno, para promover la interculturalidad, vamos a hacer debates de temas sobre cultura, ¿ok? Esto, vamos a formar equipos. La información la vamos a bajar de internet, porque solo ahí hay información pues actual, va a garantizar que el contenido sea actual, relevante. Puede ser que sí, pero en la nueva escuela mexicana no solo considero ese elemento de gestión del conocimiento, considero, lo dije hace rato, los saberes también comunitarios. Te dije, aparte de artículos, todo eso, también se consideran los saberes locales. Es parte de la revalorización de la cultura, del fortalecimiento de la identidad de los estudiantes. Entonces,
El inciso A definitivamente no. Ahora, promover es otro verbo operativo, cabe, pero veamos el resto. Las discusiones en clase acerca de las diferencias culturales visibles para analizar las posibles tensiones que se generan y centrarse en soluciones que provoquen la cohesión del grupo. Ahí como que me tientan, pero si analizamos la respuesta, maestros, si la visualizamos, es como decirle al maestro, tú como director o como supervisor, ¿sabes qué? Mira, te sugiero que hagas, que lleves al aula una pregunta polémica, que genere un debate para ver cómo reaccionan los alumnos. Y a partir de su reacción, haz algo pues para que se reconcilien, para que haya cohesión en el grupo. Es totalmente como que se me ocurrió, ¿ok? No tiene un fundamento pues en el plan de estudios. Ahora, el inciso C, organizar, es un verbo operativo magnífico, maravilloso para el directivo del siglo XXI. Talleres, perfecto, donde los estudiantes, la protagonista de su aprendizaje, presenten investigaciones, no sobre lo que yo diga, sobre sus propias culturas. Y después discutan, diálogo, cómo éstas influyen en las perspectivas que tienen y en sus relaciones interpersonales. Pensamiento crítico. Fácil. ¿Ok? Entonces, este elemento tiene todo lo que me pide el reactivo. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Muy bien, vamos por uno más. Vamos por uno más. En una reunión de planeación, un director de una escuela primaria urbana observa que los docentes muestran preocupación por la baja participación de estudiantes de comunidades indígenas en actividades extracurriculares. Seleccione la medida que el director debería implementar para fomentar una mayor inclusión de estos estudiantes, basado en las políticas de inclusión cultural del Plan de Estudios 2022. ¿Ok? Mayor inclusión. Mayor inclusión a partir de que se muestra que hay una baja participación en estudiantes de comunidades indígenas, sobre todo en actividades extracurriculares. Entonces, tenemos tres opciones. Desarrollar actividades extracurriculares que celebren y reconozcan la diversidad cultural, incluyendo eventos que incorporen elementos de diversas culturas. Organizar actividades extracurriculares exclusivas para estudiantes de comunidades indígenas para fortalecer su identidad cultural. O inciso C, incrementar la frecuencia de las actividades extracurriculares para ofrecer más oportunidades de participación a todos los estudiantes. ¿Respuesta correcta, maestros? Ok, tenemos también unanimidad aquí en Zoom. Ujú. Ok, 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 ok. Perfecto. Vemos entonces, maestros, que hay consenso nuevamente y la respuesta correcta, vamos a ver si es así. La respuesta correcta es el inciso A. Muy bien, maestros y maestras. Efectivamente es el inciso A. Analicemos entonces que el primer verbo operativo, bueno, vamos con el inciso B. Organizar es un muy buen verbo operativo. Actividades extracurriculares exclusivas, ahí ya, ahí ya se perdió la inclusión, para estudiantes que presentan precisamente baja participación. Así no se soluciona, maestros. Ahí lo único que seguimos haciendo es decir, bueno, si no quieren participar en esto, les vamos a dar esto otro. A ver si ahí sí participan.
seguimos en lo mismo, se van a seguir sintiendo excluidos de manera inherente o inconsciente. Entonces eso no resuelve. Incrementar es otro verbo que no corresponde, maestros. Sobre todo si leemos lo demás. La frecuencia de las actividades para ofrecer más oportunidades a todos. Aunque esta palabra a todos los estudiantes nos puede llamar a atraer, porque todos es inclusión, pues eso no resuelve, maestros. Es decir, a ver, imagínense la situación. No quieren participar, vamos a poner más. Así que en alguna van a participar de tal forma que se integren con los demás. Tampoco lo resuelve. Lo que podemos hacer es desarrollar, un verbo muy pertinente, actividades extracurriculares que celebren y reconozcan la diversidad cultural, la primera idea esencial, incluyendo eventos que incorporen elementos de diversas culturas. Listo. Con esto logramos que haya una mayor participación porque estamos pensando en ellos. Estamos todos adaptándonos a ellos y no ellos a la mayoría. ¿Ok? Entonces, ese es un principio de inclusión que comentamos diversas ocasiones en nuestro entrenamiento. Bien, vamos con el último, maestros. Vamos con el último. La directora de una escuela observa que algunos docentes tienen dificultades para integrar el enfoque de igualdad de género, en el currículo, a pesar de las políticas establecidas en el plan de estudios. Elija la acción más efectiva que la directora debe tomar para asegurar la integración efectiva del enfoque de igualdad de género en todas las áreas curriculares, según las políticas de igualdad de género del Plan de Estudios 2022. Inciso A, solicitar a todos los docentes que aumenten el número de lecturas sobre figuras femeninas destacadas en sus disciplinas respectivas. B, organizar talleres de capacitación profesional en igualdad de género y revisión curricular para que los docentes incorporen estos principios de manera interdisciplinar. C, imponer una cuota de contenido relacionado con la igualdad de género que los docentes deben cumplir en sus planes de estudio mensualmente. Esto está sencilla, maestro. Así que, ok. Es unánime, es unánime. Muy bien. Ujú. Ok, cuando digo maestros, función directiva me refiero pues supervisor, director, subdirector. Cuando ponemos casos y hacemos referencia a un director, eh, esto trasládenlo a su función. Si yo tuviera que recomendar a mis directores o a los mismos docentes, pues elegiría la respuesta que ustedes están planteando, ¿ok? Bien, entonces tenemos unanimidad y efectivamente la respuesta correcta es el inciso B, ¿ok? Entonces, como director o supervisor, según sea el caso, imponer no es un verbo operativo que favorezca a un directivo del siglo XXI. Nada. Solicitar puede ser, pero ya lo demás se echa a perder. Que los docentes que aumenten el número de lecturas sobre figuras femeninas, es de usos y costumbres, maestros. Eso no soluciona el problema. Ahora, en el marco de lo que dice el plan de estudios, que debo desarrollarme profesionalmente, tengo autonomía profesional y curricular, debo capacitarme constantemente. Bueno, puedo organizar talleres de capacitación en igualdad de género y revisión curricular para que los docentes incorporen estos principios de manera interdisciplinar. La interdisciplinaridad es otro elemento esencial del Plan de Estudio 2022 que recién comentamos. ¿Ok? Muy bien, maestros, pues estos elementos, los que compartí, más estos, les debe dar ya, pues de alguna manera, dirección hacia dónde apunta su función directivo de supervisión y listo. ¿Ok?
Bien, vamos cerrando, maestros, con estas últimas sugerencias que dicen así. Antes del examen, acuérdense, maestros, yo sé que, bueno, tenemos diversas actividades, pero yo se los comentaba en clases, se los comenté en la masterclass. Tienen que desde ya, bueno, ahorita ya quedan pocos días, checar todo lo de su computadora. Si tiene la capacidad, si tiene webcam, si no hay que comprar una, si el internet está al 100, si ese día todo no va a haber nadie, si donde voy a hacer la prueba está bien, técnicamente todo está bien, mi folio, todo eso, maestros, tenían que preverlo, ¿ok? Les dije también al inicio, sigan las redes sociales de la UCICAM. Ahí ponen los tutoriales de cómo descargar el programa operativo, todo lo explican ahí. Hicieron un Facebook Live específico para el programa operativo, preparativo y todo eso. Entonces, esa era la clave. Pero bueno, estamos a tiempo de verificar conexión a internet, cámara, el software, todo lo que nos debe estar listo pues para ese día. Algo que les comenté mucho y les insistí, dedicar tiempo a visualizar un resultado positivo, tanto durante como al final del examen. Tú imagina un proceso fluido y una conclusión exitosa. Les dije, el poder que tiene nuestra mente es maravillosa. La realidad se construye de adentro hacia afuera. Si tú te la vives en quejas, nunca vas a ver algo positivo a lo que estás haciendo. Si tú te visualizas que todo va a salir bien, que no se va a ir la luz, que no se va a ir el internet, etcétera, etcétera, muy probablemente, 90% seguro, es que así va a pasar. Porque estás preparando tu mente para eso, tu emoción, tu energía, la estás preparando para la victoria, no la estás preparando para la derrota o la queja, mucho menos para el victimismo. Practica técnicas de relajación o meditación para mantener la calma y la concentración antes y durante el examen. Esto es esencial, maestros. Durante el examen no te vas a poner a meditar, por supuesto, pero si lo puedes hacer hoy y mañana, te va a favorecer porque necesitamos llegar despejados, relajados, físicamente con oxígeno, con las recomendaciones que les di en la masterclass. Elige un lugar cómodo y silencioso para realizar el examen. No, o si ahorita están diciendo, pero ¿cómo si mis vecinos y bueno, eso desde hace un mes, o incluso desde que te inscribiste, eso ya lo debiste haber tomado en cuenta y desde ese momento buscar un lugar alejado de ese ruido, qué sé yo, para que puedas hacer tu examen en santa paz. Si en este momento aún no lo resuelves, te queda un día todavía para resolver. Asegúrate de que este espacio esté libre de distracciones y bien iluminado, bien si te pudiera pegar bueno, es difícil, ¿no? Dependiendo tu contexto. Pero, por ejemplo, en mi contexto, cuando yo presentaba examen, pues no había mucho ruido que digamos y podía yo recibir la brisita del aire de las 9 de la mañana, sabroso, y pues eso me permitía estar más relajado, más cómodo, más tranquilo, ¿ok? Entonces, si se puede, qué bueno. Bien, antes del examen también, esto lo recomendé en la masterclass, se los vuelvo a repetir, hasta les envié un recetario, maestros y maestras, para que al menos no sé cuántos días quedaban esa vez, para que esas semanas pues le entraran a comidas que no fueran procesadas, que no tuvieran exceso de azúcares, que no tuvieran en sus ingredientes carnes o lácteos porque nos inflaman y les sugerí la bebida de los dioses, la bebida de los dioses, cacao crudo orgánico. No, hay un maestro que me pidió el enlace de donde yo lo compro, se lo mandé inmediatamente, fue el único que me preguntó, pero les dije, pueden ir al mercado, pueden en tiendas naturistas, en fin.
consumirlo en la mañana, media tarde, listo, para que se vaya de alguna manera oxigenando, revelando mi autenticidad, tranquilo, en fin. El cacao, maestros, combinado con una buena meditación, relaja, nos pone en un estado de lucidez. Bueno, yo lo sugerí, ya a ustedes les queda un día para implementarlo, los que no lo han implementado, igual y si funciona. Realiza ejercicio o yoga, meditación, de acuerdo a tus capacidades. La intención es mantener oxigenado el cerebro. Esa es la intención, porque esa prueba requiere mucho esfuerzo mental. Y si yo estoy bien oxigenado, nada inflamado, nada estresado, relajadito, con confianza, visualizándome en lo más alto, la prueba va a estar relajada, maestro. Yo les dije ese día en la masterclass, si van en la quinta pregunta y sienten que esto está fácil, llegan a la décima pregunta y siguen sintiendo que esto está fácil, están del otro lado, maestro. ¿Por qué? Porque es un indicador claro de que llegaron bien preparados, bien enfocados, bien concentrados a lo que llegaron. Identificaron los distractores, identificaron las respuestas, los verbos operativos y demás tips que se les compartió. ¿Ok? Bien, durante el examen, maestros, acuérdense, esto también lo comentamos. Cuando solo queden dos respuestas en el debate, porque esto puede suceder, permítame tantito, seguramente una de ellas, maestros, el enlace del cacao, pues no les va a dar tiempo porque les va a llegar como al tercer día. Pero bueno, ahí lo vamos a compartir. Cuando solo queden dos respuestas en el debate, seguramente una de ellas tiene una palabra incorrecta. Identifícala. Yo aquí les daba dos tips, maestros. Cuando les llegue la oscuridad, les dije, si me llega la oscuridad, ya de plano no veo la luz en estas tres respuestas, les dije, una de dos, o invoco a las cuatro palabras claves, inclusión, equidad, interculturalidad, excelencia, para ver si por ahí va la cosa, si apunta a esa dirección, o una, una de esas dos, porque a lo mejor ya descartaste una de esas dos tiene un error. Identifícalo a partir de todo lo que estudiaste y de todos los tips que te he dado. ¿Ok? Imagínate que estás aplicando o implementando la acción que te están solicitando. Eso hace rato lo comenté. Por eso cuando daba yo la explicación de las respuestas, les dije, tú imagínate que es por usos y costumbres. Entonces, cuando detectes esa tendencia, no, ese eso no puede ser un directivo del siglo XXI. O este sí, pero esta palabra que se encuentra en esa respuesta hace que todo se vaya abajo. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer, maestro. Como que meternos en esas respuestas, como que soy yo en cada una de esas respuestas. Aprende a distribuir tu tiempo efectivamente entre las preguntas para asegurarte de que puedas responder todas al mismo tiempo, todas en el tiempo asignado. Recuerden, son 90 reactivos, 4 horas. ¿Ok? 90 reactivos en 4 horas. Hay compañeros que lo terminan en 2 horas, maestros. 2 horas está listo. Y hay quienes utilizan las 4 horas porque son muy meticulosos, quieren asegurarse que todo. Recuerda que no puedes adelantar y luego regresar a alguna respuesta que no pudiste comprender o entender en ese momento. Es respuesta por respuesta. Termino esta, me permite el programa seguir avanzando. Termino la otra, sigo avanzando. No te da oportunidad de brincarte, como inicialmente pasaba en otras pruebas del servicio profesional docente, por ejemplo. Podías brincarte, luego regresar, etc. Aquí no. Aquí vamos avanzando. Entonces, es muy importante que te concentres pues en cada reactivo y no digas, este lo dejo para el rato. No, hay que concentrarnos. Bien, fíjense bien, maestros. Aquí les van otros tips. Puedes identificar palabras clave, pero más que palabras claves de inclusión, de equidad, de planeación didáctica, evaluación, más que ese tipo de palabras clave,
Pon atención en algo que intenta hacer que te distraigas. Presta atención a palabras clave en la pregunta que pueden indicar lo que es más relevante, como por ejemplo, excepto, no o mejor. Estos pueden cambiar significativamente el significado de la pregunta. Entonces, cuando tú veas en un reactivo que incluyen excepto, no o mejor que, significa que si no le pusiste cuidado, no identificaste bien, el sentido de la pregunta la puedes interpretar como una primera impresión y puede ser que esté interpretada de manera equivocada. Entonces, atención a esos detalles, ¿ok? Es parte de la estrategia. Son 90 preguntas. Son 90 preguntas, ¿ok? Bien, respuesta directa primero. Fíjense bien, maestros. Aquí es para los gallos, para los bien preparados, ¿ok? Maestras y maestros bien preparados. Es una técnica aventurera, es decir, así de que yo voy. Fíjense bien. Intenta responder la pregunta en tu mente antes de ver las opciones ofrecidas. Esto puede ayudarte a identificar la respuesta correcta y evitar ser influenciado por distractores. ¿Por qué digo para los aventureros, los que no les importa nada? Porque imagínense, leo la base del reactivo, omito leer en ese momento las tres respuestas y trato de contestarla mentalmente con lo que yo sé. ¿Ok? Si estoy seguro de esa respuesta, al analizar las tres opciones, yo de alguna manera voy a identificar aquella que hace clic con eso que yo mentalmente ya respondí. Y si los otros dos tienen elementos que no favorecen a la respuesta, seguramente con la que hice clic, esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Es una opción, maestros. No te confíes mucho en esa técnica porque vuelvo a repetir, a menos que estés bien preparado, puede que funcione. Es muy importante también buscar consistencia. Fíjense bien de este dato. Si algunas opciones parecen similares o relacionadas entre sí, pueden ser más propensas a ser correctas. En contraste, una opción que sea notablemente diferente puede ser un distractor. Si yo logro encontrar esa consistencia entre dos, ahí va a estar el debate, porque la otra como que tiene elementos que no. Y si logro encontrar en dos respuestas que no hay elementos consistentes, fácil, llego a la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, busquemos esa consistencia a la que hace referencia esta pequeña técnica. Cuidado con los absolutos, es decir, desconfía de las opciones que usan palabras absolutas como nunca, siempre, todos. Estas son menos propensas a ser correctas en comparación con aquellas que utilizan términos más calificados como usualmente o algunos. ¿Ok? Atención con los absolutos, como, como ser muy tajante, pues. ¿Ok? No aplica a todos los reactivos, pero son técnicas que puedes ir apuntalando y que te pueden servir en determinados reactivos. Esta es muy interesante, maestros. Revisar la gramática. Algunas veces la respuesta correcta está gramaticalmente alineada con la pregunta. Las discrepancias gramaticales pueden ser una pista de que la opción es incorrecta. Por ejemplo, si en la acción solicitada, la acción que se te solicita está en singular y una de las tres, o más bien, encuentras que la primera respuesta hace referencia a algo plural, ahí es donde está la discrepancia gramatical. ¿Ok? Por citar un ejemplo, pueden haber más discrepancias gramaticales, como por ejemplo si en la acción te solicitan
¿Cuál es el nombre de la metodología que corresponde? Y en una de las respuestas no hacen referencia a una metodología, sino hacen referencia a un conjunto de técnicas o estrategias, o hacen referencia a, eh, ¿qué será? A un libro o alguna técnica específica. Ahí ya hay una discrepancia gramatical. Ojo con esto. Entonces, sabiendo esto, es otro elemento que puedo incorporar al momento de hacer ese comparativo. Priorizar la información más completa. Si una opción es significativamente más detallada y completa que las otras y es relevante para la pregunta, para el contexto narrado, esa puede ser la más acertada. ¿Ok? Entonces, información más completa es sinónimo de que esa es la respuesta correcta. Muy bien. Finalmente, maestros, prioriza el conocimiento de los documentos normativos. No confíes en tu experiencia, porque seguramente la experiencia está respaldada por usos y costumbres. Tus respuestas se deben apegar al deber ser del directivo o el supervisor. Recuerda que tú eres un importante agente de cambio y transformación, así te considera el artículo 3º y la NEM en general. Aprópiate de contenidos de los documentos oficiales y de los protocolos de actuación que de ahí se deriven. ¿Ok? Muy bien, maestros, pues ya estamos por despedirnos, casi hora y 30 de información que yo considero es relevante para ustedes. Y pues recuerden que, bueno, los que me conocen saben que me gustan las historias, los cuentos, de todo un poco. Me gusta la lectura, me gusta contar historias para dar algún mensaje. Y creo que esta fábula, maestros, es especial para este momento, para esta ocasión, que tal vez nos veamos, pues por última vez en este espacio formativo, tal vez nos encontremos en otros espacios más adelante, en algún momento podamos conocernos en vivo. Muchos de ustedes, pues, somos de aquí de la región, constantemente nos saludamos. Y bueno, para todos ustedes, los que nos están viendo en vivo y en diferido, les voy a compartir esta fábula, maestros y maestras, que es la fábula del colibrí. ¿Ok? La fábula del colibrí. Y consiste en lo siguiente, maestros. Vayan visualizando con esta imagen que estoy compartiendo, vayan visualizando esta fábula. Fíjense bien. Cuentan que un día hubo un enorme incendio en la selva, un enorme incendio. Ahorita con los calores es muy común en diferentes espacios. Bueno, en esta ocasión ocurrió en la selva. Evidentemente todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible, un fuego horrible, y todos a correr. De pronto, el jaguar vio pasar sobre su cabeza al colibrí, pero le sorprendió que el colibrí iba en dirección contraria, es decir, el colibrí iba hacia el fuego. Le extrañó de sobremanera al jaguar esta actitud del colibrí, pero pues no quiso detenerse. Al instante lo vio pasar de nuevo. Esta vez iba en la misma dirección que iba el jaguar, ¿ok? Pero pudo observar este ir y venir repetidas veces, hasta que dijo, no, ¿qué está pasando? Tengo que preguntarle a mi amigo el colibrí qué es lo que está haciendo, porque pues evidentemente le parecía muy extraño ese comportamiento. Y le pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo, amigo colibrí? El colibrí, agitado, dice, voy al río, voy al río, respondió. Tomo agua con el pico y la echo en el fuego para apagar el incendio. ¿Ok? El jaguar se empezó a reír y le dijo, ¿estás loco? ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú solo? El colibrí respondió, no, yo sé que solo no puedo,
pero esta selva es mi hogar, me alimenta, me da cobijo a mí y a mi familia, y le estoy agradecido por eso. Lo ayudo a crecer polinizando sus flores. Yo soy parte de esta selva, de este bosque, y él es parte de mí. Yo sé que solo no puedo apagarlo, pero tengo que hacer mi parte. Bueno, respondió el colibrí. Yo hago mi parte y tras decir esto, se marchó por más agua al río. Maestros, maestras, lo que quiere decir o lo que de alguna manera me gustaría compartir con ustedes es precisamente que seamos el colibrí o adoptemos la postura, la visión del colibrí. ¿Cuántas veces en tu escuela no te sientes solo porque tú estás apagando el fuego y los demás no? Los demás están evadiendo su responsabilidad. Te frustras, te sientes mal, te victimizas. Y la invitación del colibrí es valora, valora lo que tú eres, tu trabajo, tu función y haz tu parte. Porque con esa actitud, con esa entereza, con esa visión, seguramente inspirarás a tus compañeros y podrás transformar la realidad en la que tú estás inmerso. ¿Quieres atraer milagros en tu vida? Haz tu parte. ¿Quieres transformar tu vida y tu entorno, tu trabajo? Haz tu parte. Haz lo que te corresponde. ¿Quieres ser el directivo del siglo XXI? Haz tu parte, maestros. Inspira. Estoy seguro que alguien te va a estar observando. No estás solo y seguramente te ayudará a apagar ese incendio. Maestros y maestros, seamos entonces los colibrís de nuestro trabajo docente, quienes todavía están frente a grupo, futuros directivos y los que ya son directivos, hagamos ese arduo trabajo del colibrí. Y bueno, yo me despido, maestros, como siempre, en mi lengua materna, diciéndoles desde el sur de Veracruz, desde la tierra del Señor del Monte Chane, Señor de los Chaneques y guardián de nuestro majestuoso Cerro San Martín, les digo, Tazosca Matimia, Nochipa, Ipan, Noyolzin, que significa muchas gracias, siempre en mi corazoncito. Gracias de corazón, maestros y maestras.